Bien, entonces, inicialmente, esto quizás nosotros no ya hemos visto el ciclo anterior, ¿ya? El título de la universidad, Facultad de Ciencias de la Salud, y acá ya, bueno, acá habría que hacer un cambio, ¿ya? Ya no es Escuela Académico Profesional de Nutrición Humana, ¿no? Sino que es Programa Académico de Nutrición Humana, ¿ya? Ya no es Escuela Académico Profesional, sino es Programa Académico, ¿ya? Bueno, el logo de la universidad y el título de su revisión correspondientemente, ¿no? Subsiguientemente, va a ser el trabajo académico para obtener el título de segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición. Bueno, aquí sería deportiva, ¿ya? Eso en cuanto a lo que es el título, su nombre completo, su código ORCID y el nombre completo de su asesora con su correspondiente código ORCID. Eso se le van a tener que brindar. O también, inclusive, si nosotros buscamos, si se busca en la página de ORCID, ponen el nombre de la persona ORCID y les figura su perfil de ORCID y va a salir su código, ¿no? Pero la asesora normalmente se los va a brindar. Hoja en blanco y de lo que sería dedicatoria. Ya esto es a libre decisión de cada uno, tanto dedicatoria como el agradecimiento, ¿no? ¿Qué texto van a colocar? No hay un requisito, no hay ninguna especificación con esto. Obviamente no van a hacer algo tan grande, ¿no? Y lo que vendría a ser la tabla de contenidos, ¿ya? La tabla de contenidos. Si se dan cuenta, está en el formato índice, ¿no? De Word. Entonces, si hacen alguna modificación, acá actualizan y la modificación se hace también en la tabla. Si desean, lo pueden hacer de manera manual escribiendo la página al costado, ¿ya? Y recuerden que si van a utilizar el formato índice para mayor facilidad y que el Word mismo les arroje todo este contenido, esta tabla de manera automática y cuando modifiquen algo lo puedan actualizar, tienen que colocar en el mismo formato todo, porque si o en el caso del capítulo 1, capítulo 2, tiene que estar en el mismo formato. En el caso de los otros índices como 1.1, 1.2, debe estar en el mismo formato para que los identifique como que están al mismo nivel. ¿Ya? Igual aquí en la parte 2, ¿no? Los artículos para revisión. ¿Ya? Pero más o menos el modelo que tenemos aquí es el de, como hemos mencionado, marco 1 o capítulo 1, marco metodológico, que va a ir todo lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Tipo de investigación, metodología, la pregunta clínica, viabilidad y pertinencia, metodología de la búsqueda de información, análisis y verificación de listas de chequeo específico. Y el capítulo 2 es lo que es el desarrollo, el comentario crítico, una vez que ustedes ya tienen su artículo, el artículo escogido, ¿no? La presentación del artículo, el desarrollo y el comentario crítico, como lo vimos hace un par de clases, y lo que sería la importancia de los resultados, nivel de evidencia y la respuesta a la pregunta. También al final, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos, ¿ya? Entonces, básicamente, inicialmente debe ir un resumen. ¿Qué ven en resumen? En unas 5 o 6 líneas, ¿no? Un desarrollo teórico importante con respecto al tema que ustedes han venido desarrollando, la colocación del objetivo, ¿ya? Y un resumen súper corto de cómo se ha realizado la búsqueda. En este caso, se dan cuenta, han colocado la base de datos, cuántos artículos han encontrado, de los cuales justamente cuántos han hecho justamente el análisis de la lectura crítica y justamente cuál ha sido el artículo que han seleccionado y su nivel de evidencia y gran recomendación, ¿no? Un poco de lo que es la discusión, ¿no? Y una conclusión, ¿ya? Una conclusión. ¿No? En este caso se sostiene que justamente en este caso disminuye la escala de dolor, ¿no? Una conclusión. Se va a poner las palabras clave. Estas palabras clave son las mismas que nosotros hemos identificado también en un cuadro previamente, ¿ya? Las mismas palabras clave se van a poner y aparte de eso, después de eso va a ir el abstract, es decir, el resumen en inglés. Sé que de repente a muchos de ustedes van a desear o van a buscar utilizar el traductor de Google, ¿no? De preferencia, hay otros traductores como el de Deep, es doble, ¿ya? El cual tiene un mejor, en cuanto a cuestiones, en cuanto a que cuestiones técnicas, ¿ya?
¿ya? En cuanto a cuestiones técnicas, es un poquito mejor que el traductor de Google, ¿ya? Para algunos términos, ¿ya? Pero si manejan mejor, yo recomendaría que lean y traduzcan tal cual, justamente. Si tienen una palabra que no entienden en el diccionario, pueden buscar, pero la traducción que sea de esa manera, porque a veces lo traduce muy literal y algunos términos técnicos lo traduce de una manera que no es exactamente lo que quiere, lo que significa, ¿no? Entonces, por ahí tengan cuidado. Igual las palabras clave, que ustedes también la han tenido seguro porque hemos tenido ya el cuadro de búsqueda y la introducción, que esa es la introducción tal cual hemos venido revisando. Acuérdense que la introducción no tiene subtítulos, ¿ya? Por ahí he visto un par de introducciones que tenían subtítulos, las introducciones no tienen subtítulos. Ustedes, no es como el marco teórico que sí de repente tiene títulos, subtítulos y se describe en cada parte lo que corresponde, ¿no? Es de manera corrida, pero como les decía, una presentación de lo que es el problema por el cual nosotros estamos justamente, por el cual nosotros estamos buscando investigar este tema, ¿no? Datos estadísticos, referencias fisiológicas, bioquímicas de la intervención, de la patología, si en el tal caso se está tratando una patología, algo sencillo, y tenemos la introducción. ¿Ya? Tenemos la introducción. Recuerden el correcto, en este caso están utilizando, este es Mendeley, ¿ya? Si están utilizando, pero acuérdense de utilizar en correcto, la cita correcta. Si están utilizando un gestor de citas, también tengan a bien colocar en el formato Vancouver correspondiente, ¿ya? Tenemos la introducción completa y vamos a pasar lo que es el marco metodológico. ¿Ya? Aquí hay que recalcar, si bien en muchos formatos, en los formatos vamos a ver textos, ¿no? Los cuales obviamente declaran o manifiestan como es algunas cuestiones estándares para todas las revisiones, inclusive de otras especialidades, pero no coloquen tal cual, ¿no? Traten de parafrasear de distintas maneras justamente estos textos. Acá obviamente esta parte de nube probablemente sí sea una de las partes que vaya a salir señalada como plagio, ya como coincidencia, pero lo demás traten de justamente redimensionar o plasmarlo de manera distinta. Estas solamente son referencias. Estos textos son referencias, pero obviamente básicamente es la idea, es la línea de lo que queremos decir cuando hablamos de justamente estas partes metodológicas, ¿ya? Recuerden que se abre el CASPE y una recomendación aquí en esta tabla uno, si se dan cuenta, en esta tabla uno, todos, todos las palabras de esta tabla uno, o mejor dicho, cada una de las casillas está entre comillas, ¿ya? Es una recomendación importante. Colóquelo todo entre comillas, ¿ya? Para evitar o para buscar de que justamente el indicador o el software de plagio lo identifique ya, que si es un texto que se repite, pero está siendo considerado como un texto no perteneciente o no, que no lo queremos pasar como un texto descrito por nosotros, ¿no? O creado por nosotros, ¿ya? Entonces, entre comillas, los niveles de evidencia, las categorías y las preguntas en las cuales justamente vamos a tener esto en cuenta, ¿ok? La tabla 2 también colocarlo entre comillas, es algo que se va a repetir, sí o sí, ¿no? En cuanto a las recomendaciones, entre comillas, la recomendación fuerte, entre comillas, los estudios evaluados en la parte débil, ¿no? También va una parte de aplicación, evaluación y actualización continua, ¿ya? Esta parte también se pueden basar en esto, pero recuerden que no deben colocar tal cual, deben parafrasearlo lo más posible y va después lo que es la formulación de la pregunta clínica, ¿ya? En este caso, la población es mujeres adultas con cáncer de mama, ¿no? Si se dan cuenta, estamos optando también por, en comillas, y la situación clínica de la suplementación con omega 3 en síntomas de artralgia. Ya, en este caso,
No hay, acuérdense que algunos de ustedes sí era necesario, por ejemplo, si se hablaban de rendimiento, ¿no? Colocar qué variables de rendimiento se iba a evaluar. Fuerza, resistencia, capacidad aeróbica, etcétera. Entonces, acuérdense que acá también pueden colocar en la pregunta clínica misma, ¿no? Va a estar expresado, ¿no? Tal rendimiento, entre paréntesis, expresado como tal, tal, tal. Igual para de repente por ahí composición corporal expresada como masa muscular, masa magra, masa lipídica, etcétera. ¿Ya? Tengan a considerar esto. ¿Ya? Con respecto a la viabilidad y persistencia de la pregunta, ¿no? También igual, es un aspecto justamente en el cual deben colocar, primero, si es que justamente en esta parte, si es que la viabilidad, acuérdense, lo que quiere decir es que si es posible, en otras palabras, realizar esta revisión crítica. Y en este caso de revisión crítica, ¿cómo mencionamos que es posible? Si es que hay suficiente evidencia científica publicada, suficientes estudios, ensayos clínicos, revisiones, entonces básicamente en eso se deben enfocar. ¿Ya? En eso se debe enfocar. Y la pertinencia, obviamente, es algo que tiene que ver. Yo no voy a poner, por ejemplo, la suplementación con fórmulas poliméricas, por ejemplo, en la pérdida de peso. No tiene mucho sentido ahí, ¿no? O lo que es ingesta de cafeína, ¿no? Para mejorar, de repente, voy a mencionar algo. Suplementación con cafeína para mejorar la calidad de sueño. De manera sencilla o superficial, podría parecer que no, pero ahí la pertinencia se colocaría si es que hay evidencia que relacione ambos variables. De manera superficial pareciera que no, porque son variables en teoría que tienen la cafeína tiene un efecto adverso a lo que es la calidad de sueño, no está muy asociada, pero si se encuentra evidencia, deberían colocar eso. ¿Ya? Estoy mencionándoles ejemplos someros, más superficiales, ¿no? De cómo sería a qué consistiría esta parte de viabilidad y pertinencia. Más que nada, si hay suficientes artículos y si verdaderamente hay evidencia de la asociación o del efecto que estamos presentando aquí. ¿Ya? La metodología de búsqueda de información, la metodología de búsqueda de información, ¿ya? Bueno, acá es donde vamos a colocar justamente las tablas de estrategia de búsqueda y de lo que son los motores de búsqueda o las bases de datos, ¿no? Eso ya ya desarrollado, la tabla 4, en los cuales vamos a poner todas las palabras clave, obviamente. Dentro de las palabras clave, acuérdense, algunos de ustedes han elegido inglés y portugués y también pueden agregar, si es que han escogido los términos mesh, que son términos destinados a la búsqueda en PubMed, básicamente, justamente colocar el término mesh. ¿Ya? Mire, inglés, bueno, portugués y acá en similares todas las expresiones en las cuales tenemos, ¿no? Acá en este caso, cáncer de mama tiene un montón de palabras o de términos similares, ¿ya? Entonces, justamente por eso debemos colocarlo todo lo que puedas. Recuerden siempre todo, entre comillas. Tabla 4 todos los términos similares y las palabras clave, entre comillas, ¿ya? Entre comillas, entre comillas, entre comillas, ¿ya? Y pasamos a la tabla 5 que también lo tenemos terminado, ¿no? Que es justamente la base de datos consultada, ¿ya? Y obviamente los resultados que se han encontrado. El número de artículos, los artículos seleccionados, ¿ya? Acá en este caso vemos, recuerden que si se repiten los artículos ya no se selecciona. Y la cantidad total de artículos, ¿ya? Cuando terminan esta parte, van a colocar la ficha de recolección de datos. Este es el formato que vamos a considerar, ¿no? Lo que es autor, y fíjese bien, algo muy importante, cada uno de los autores, en este caso, cada uno de los autores y de los títulos de los artículos debe estar entre comillas y citado, ¿ya? Fíjense que aquí, ¿por qué inicia este artículo? Si es el primer artículo, vamos a suponer que se encontró, ¿por qué inicia con 18? Recuerden que en la introducción han incluido una cantidad importante de evidencia, ¿ya? La introducción puede incluir artículos que nosotros hemos incluido en la revisión CASPE, sí,
¿Puede incluir otros que no hemos incluido en la revisión CASPE? Sí, también, es introducción. No necesariamente la introducción tiene que ser solamente de artículos que se han incluido en la revisión CASPE, o también no significa que estos artículos los tengamos que excluir, ¿ya? No se preocupen si han incluido diferentes artículos. Pero obviamente si tenemos encontrado unos 20, 25 artículos, obviamente es que justamente de ahí vamos a utilizar más de una gran cantidad, o vamos a encontrar una gran cantidad de información y vamos a utilizar, ¿ya? Pero aquí nuevamente citar justamente esto, citar los artículos, acuérdense el número de la revista, año, número y el DOI, que también fíjese que ambos deben estar citados y entre comillas. ¿No? Ya no colocamos el link completo, sino solamente el DOI, ¿ya? De cada uno de los artículos encontrados. Fíjense acá, ¿por qué baja el 17? Porque es un artículo que previamente ha sido citado antes que el anterior. Todos los artículos, los nombres, acuérdense, el título completo, ¿ya? La revista, el volumen y el número también, y el DOI. ¿Ok? ¿Vamos claros aquí? ¿Vamos bien? Ok, entonces continuamos. ¿Ya? Continuamos. En el análisis y verificación de la lista de chequeo, obviamente vamos a mencionar que utilizaron el método CASPE para, bueno, para cada uno de los artículos. Y aquí, una vez que hemos hecho el análisis CASPE, ¿no? En teoría aquí tocaría hacer análisis CASPE de todos los artículos. Lo que vamos a hacer es colocarlos. Igual, nuevamente, fíjense que los nombres están colocándose con su cita y poner el tipo de investigación, ¿no? Ensayo clínico, revisión sistemática, ¿no? Y el nivel de evidencia. A1, A1, A2, ¿no? Fuerte, el grado de recomendación fuerte o débil. Todo esto en este cuadro, en la tabla 7. Acá ya colocamos los resultados del análisis CASPE. Ya se supone que ya debíamos haber realizado este resultado, este análisis, y una vez que tenemos todos los artículos seleccionados o analizados, pasamos a lo que es el capítulo 2, el desarrollo del comentario crítico. ¿Ya? Como les dije, aquí en el artículo, en el desarrollo del comentario crítico, primero vamos a presentar el artículo seleccionado. ¿Ya? Ponemos el título, el revisor en el caso de va a ser su propio nombre y Universidad Número Winner, Provincia y Departamento de Lima, Perú. Dirección para correspondencia se refiere con la dirección de su correo institucional de la universidad. ¿Ya? John, ¿a qué te refieres con el orden? ¿El orden de los artículos? Ya, acá estamos en la tabla 7. Se supone que estos artículos están en el orden que han sido encontrados. Encontré este primero cuando hice mi búsqueda, después este, después este, después este. ¿Ya? Eh, ¿Por qué dice acá, repito, por qué dice 18 y 17? Porque en la introducción esos artículos también han sido utilizados para desarrollar lo que sería justamente el marco teórico. ¿Ya? 17 vemos aquí y 18 es el siguiente. No, no coloco 18. Ah, bueno, es que hasta 17 referencias se van encontrando. Lo que pasa es que, como les digo, mira, fíjense aquí en esta revisión, tanto desde la revisión, desde la referencia 1 hasta la referencia 16 han sido artículos o probablemente en este caso pueden haber sido ensayos clínicos, revisiones de la literatura o narrativas, revisiones sistemáticas, metaanálisis, casos y controles. Cualquier tipo de artículo que te brinde información del tema que estás tratando, lo puedes incluir en tu introducción. Hasta el 16
han sido artículos no incluidos en el formato CASPE, ¿ya? Hasta el 16 va así, ¿ya? Y los demás artículos, sí, obviamente del 17, el 17 ha sido la última referencia aquí, sí ha sido incluido en el formato CASPE, ¿ya? El 17 sí han hecho el análisis, acá tenemos el 17, y por eso es que sale justamente el 17. ¿Por qué incluir otros artículos que están fuera del análisis CASPE? Porque a veces hay, como les digo, hemos mencionado en la clase de introducción que muchas veces tenemos, eh, debemos colocar un cierto nivel de desarrollo de la teoría, ¿no? En cuanto a lo que es, por ejemplo, explicar definiciones o también explicar el fundamento fisiológico y bioquímico de la intervención. Y de repente, en los artículos que yo he utilizado para el formato CASPE, no hay una suficiente profundidad del tema, ¿no? Dicen, por ejemplo, hablan de lo que es la depresión de glucógeno en la pérdida de peso en los deportes de combate. Y menciona que es una práctica muy realizada porque se pierde peso. Y ahí nomás queda. Entonces, ¿qué yo busco? Busco más sobre depresión de glucógeno. Por ejemplo, puedo buscar cuántos kilos de glucógeno puedo almacenar en el cuerpo. Y esos artículos, obviamente, los voy colocando también en la referencia, de la introducción. Y ya lo demás lo cito tal cual como viene en el orden. Se supone que este orden acá está 18, 17, 19, 20, 21, 22. Bueno, especialmente con los dos primeros es el tema, ¿no? Que parece 17, 18, 18 y 17. Lo que pasa es que, como les digo, en teoría se supone que primero el autor encontró este artículo cuando hacía su búsqueda en la base de datos, ¿no? Cuando utilizaba sus palabras clave y todo eso, encontró este. Después encontró ese aquí, ¿ya? Y después este, así en orden sucesivo, ¿ya? Pero del segundo artículo que encontró, vio evidencia y vio información importante para colocarla en su introducción. Entonces, en las citas, en el orden de citado, este artículo va a ir antes que el primero que encontró, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Eh, pero aquí estaría en teoría tal cual se haya encontrado en el orden, ¿ya? De aquí estaría tal cual en formato que se encontraba en el orden. ¿Ok? Y después fíjense que ya después sigue ya 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ya sigue todo. Ahí acá vemos un 8. Quiere decir que ese artículo se ha colocado de este artículo se ha extraído información importante para colocar en la introducción antes que todos los artículos previos realizados. Recuerden que en teoría básicamente la introducción se hace después de lo que se hace la búsqueda y la selección de los artículos. ¿Ya? La introducción en orden no es lo mismo el orden de presentación que el orden de desarrollo. La introducción es en realidad lo que se hace al final prácticamente. ¿Ya? Y bueno, y después de la introducción se hace el resumen. ¿Ya? Así que básicamente aquí deberíamos haber, aquí ha pasado esto. ¿Ya? ¿Quedó claro, John? ¿Se entendió? Del 1 al 7 son artículos que no han sido incluidos en la revisión, son artículos que han sido incluidos en la introducción. Como les digo, en cualquier tipo de artículo científico publicación, especialmente si estamos hablando de un formato Vancouver o similar, las citas, acuérdense que van en el orden que va apareciendo, el orden que va apareciendo. En este caso, el primer artículo que van a citar es en el que se encontró esta información, ¿no? Esta información. Entonces, por eso es que ese es el artículo 1. Pero ese artículo, vamos a ver el artículo 1. A ver, vamos a revisar en las referencias. Ya, dice inhibidores de aromatasa, el viaje desde el estado al arte de la clínica abierta. Entonces, ese artículo, si se dan cuenta, es una revisión de la literatura, es una revisión narrativa. No es un ensayo clínico, no es una revisión sistemática. Entonces, estos artículos, igual es aquí, tratamiento sistemático, revisión de la evidencia, igual, una revisión. El tercero, prevalencia de la atalgia mialgia del paciente con cáncer de mama, igual, una revisión.
Si se dan cuenta, estos artículos son revisiones de la literatura o de revisiones narrativas, no son ni ensayos clínicos ni revisiones sistemáticas. Entonces, obviamente estos artículos no lo voy a incluir en análisis CASPE, pero estos artículos sí pueden ser incluidos en lo que es la introducción, como una fuente de información importante sobre el tema que estoy tratando, ¿ya? Por eso es que la autora no lo ha incluido en el análisis CASPE. Entonces, del 1 al 7 estos artículos. Igual, acá es una página web, fíjense, estadísticas de cáncer de mama, igual, Centro Nacional de Epidemiología, más estadísticas, ¿no? Y aquí sí el 8 sí es un ensayo clínico. Entonces, por eso es que lo he incluido ese número 8. Repito, las citas, este orden que ustedes ven aquí en las referencias, deben aparecer en el orden que va apareciendo en el trabajo final, en la estructura que se necesita. Y como aquí la introducción es la primera parte, bueno, la primera parte es el resumen, pero lo que primero desarrollamos es la introducción, o lo que primero se coloca, porque la introducción recuerden que se desarrollaría casi al final, ¿ya? Entonces, entonces justamente por eso es que ven que está apareciendo en el cuadro 7 especialmente, en el cuadro 7 especialmente está apareciendo en ese orden. Es más, acá puede ser 18, tranquilamente puede ser 25, 32, ¿ya? No necesariamente todos los artículos de su revisión que han colocado en la ficha de recolección de datos va a aparecer en su introducción. Y en la introducción van a colocar más artículos inclusive. ¿Ya? Por eso es que aparece aquí número 18. ¿Qué pasaron con los 17 artículos previos? Son artículos destinados, o ni siquiera 17, 15, ¿no? Porque hay dos que han citado después. Son destinados básicamente a lo que es el desarrollo de la introducción. Inclusive si yo cito un libro, por ejemplo, obviamente ese libro no va a aparecer en la ficha de recolección de datos. Va a aparecer aquí en la introducción y cuando pongamos el orden de referencias, ese libro va a aparecer previamente, obviamente, a este. ¿Ya? Por eso es que justamente iniciamos con número 18. ¿Ya? Sí, esos artículos, las referencias son apoyo para la introducción, acuérdense, ¿ah? Para la introducción. Es evidencia, es apoyo para la introducción. Pero para lo que es la ficha de recolección de datos, se supone que eso es lo que es una de las primeras cosas que hemos realizado cuando hemos empezado a hacer las búsquedas, pues, ¿no? Realizamos las búsquedas en PubMed, Cielo, Redalyc, Cochrane, diferentes corpus y lo que veníamos encontrando le íbamos colocando en esta ficha de recolección. Ya íbamos colocando todos los artículos. ¿Ya? A eso, por eso es que iniciamos en el 18 y no en el 1, porque el 1, el 2, el 3 y todos los demás estaban en la introducción. A eso se debe. ¿Ok? ¿Quedó claro? Claro, se supone, Nora, de que si tú has encontrado una ECA o una revisión sistemática o un caso sin control de soporte, eso sí lo puedes haber incluido en tu análisis CASPE. Sí lo vas a incluir eso en lo que sería tu ficha de recolección de datos. ¿Ya? Eso sí lo vas a incluir, ¿ya? Es que eso no quiere decir, o sea, se supone que tú has hecho tu búsqueda y tú vas enfocado a ensayo clínico, reacciones sistemáticas, metaanálisis, fase de controles y cortes, ¿ya? Artículos, es decir, artículos originales, ¿ya? Nivel de evidencia primaria, ¿ya? Y ya cuando desarrolles tu introducción, vas a apoyarte, de otros artículos, como digo, revisiones de la literatura y libros son fuentes de información bastante abundantes. Entonces ahí vas a complementar mucho con información o páginas web, especialmente cuando hablamos de estadística. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que nos habíamos quedado en la tabla 7 que es el análisis de artículos mediante la lista de chequeo, una vez que se hace el análisis CASPE, se coloca el tipo de investigación, nivel de evidencia y el grado de recomendación de todos estos, y se procede a hacer justamente el desarrollo del comentario crítico. Este desarrollo del comentario crítico, aquí lo que tenemos que hacer es justamente colocar el título, ¿ya?
lo que sería el revisor, que sería su propio nombre, la institución y su correo institucional, como les digo. La referencia completa en el formato Vancouver, ¿no? Vemos nombre, los autores, nombre de la revisión en este caso, y la revista, el año, el mes, la edición y la página, ¿no? El resumen del artículo original va tal cual, ¿no? Acá, de repente, no sé si habrá salido, pero se supone que debería ir también así, entre comillas, todo el resumen debería ir entre comillas, ya, igual, y aquí iría la cita, ¿no? Iría la cita que correspondería, ya, eso también tengan en cuenta. Y el comentario crítico, el desarrollo del comentario crítico. Acuérdense que el desarrollo del comentario crítico abarca un análisis de los puntos positivos y negativos de todo lo que vendría a ser este artículo, desglosándolo desde el título, introducción, metodología y conclusiones, ¿no? Se analiza el artículo, si el título ven que no es necesario hacer un análisis o una mejora, no desarrollan, pero sí justamente consideran importante en cuanto a lo que es, por ejemplo, la introducción, en cuanto a lo que es el diseño de la investigación, ¿no? Cómo se han medido las variables, cómo se ha hecho en este caso, como es una revisión, cómo se ha hecho la búsqueda, si se han incluido artículos de repente de inglés, en español, solamente en inglés, que es lo que ocurre con más frecuencia, ¿no? Y todo lo que hemos visto en lo que es revisión o el desarrollo del comentario crítico, ¿no? Terminamos todo lo que vendría a ser el comentario crítico, ¿no? Todo el comentario crítico, que como le digo, pueden ser 2 a 3 páginas. Aquí sí tienen un desarrollo del comentario crítico bastante extenso, ¿ya? Tiene prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 páginas, 6. Prácticamente 7 páginas solamente de comentario crítico, ¿ya? Pero es que hace un análisis justamente de hace un análisis exhaustivo bastante de la metodología, por lo que estoy viendo, y los resultados, ¿no? La metodología y los resultados es la parte de lo que quizás tengamos que desarrollar o desplayarnos más. Y una vez que tenemos todo el desarrollo y el comentario crítico, ¿ya? La importancia de los resultados. Efecto adverso del artralgia, el uso, eh, justamente presentar los resultados que ha tenido el artículo y hacer un análisis superficial de justamente por qué redunda, o por cuál es lo valioso que está aportando este artículo, y después el nivel de evidencia y grado de recomendación que hemos encontrado en este artículo, ¿no? Según el análisis CASPE, y la respuesta a la pregunta, ¿no? En base a la pregunta que ustedes han planteado. Al responder la pregunta clínica, la pregunta que ustedes planteen o que han mencionado, ¿no? Se da la respuesta, ¿no? Y último, correspondería a las recomendaciones, ¿no? No hay un máximo para recomendaciones, pero acuérdense siempre que las recomendaciones deben ser destinadas a todo el entorno relacionado al tipo de paciente. En este caso, que es un paciente con cáncer de mama, debería ir destinado la recomendación a lo que sería, primero, los profesionales que tratan a este paciente, sean médicos, al nutricionista especialmente, a la comunidad científica, recomendando de repente una investigación más precisa o desarrollar investigaciones más minuciosas con respecto a este campo. Si estamos hablando acá solamente de cáncer de mama, de repente recomendar, por dar un ejemplo, por estadios o por diferentes situaciones o complicaciones, ¿no? El abordaje con el paciente, ¿no? La concientización de lo que es la intervención del paciente, y ahí estaríamos terminando. Lo último sería las referencias bibliográficas. Acá, como les digo, están utilizando un gestor de referencias. eh, y lo último, y también sería importante esta parte de los anexos. Aquí en los anexos van a colocar de esta manera justamente todos los artículos a los cuales ha pasado por el procedimiento de análisis CASP.
Y en la parte, en un gráfico, en un cuadro o en un cuadro de dos columnas, se coloca el título completo, nuevamente citado, y las preguntas del análisis CASPE. Esto es para ensayos clínicos, ¿no? Todas las preguntas del análisis CASPE. Se coloca sí, no, tal vez, sí, no, tal vez, y en la precisión sí, obviamente deben detallar, ¿ya? En la precisión sí deben detallar a qué se refirió, ¿no? ¿Cómo es que han presentado la precisión? Igual aquí, demás. Sí, no. Y en la precisión, ¿qué precisión presentó justamente el artículo o el estudio? De todos los artículos que ustedes van encontrando. Todas las preguntas del análisis, que las 11 preguntas de ensayos clínicos, ¿no? Y después ya correspondería lo que sería el análisis CASPE de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, las 10 preguntas, y aquí lo que se desplaya más a profundidad es el resultado global de la investigación y la precisión de los resultados también. Y por último, si en tal caso ustedes hayan hecho otro tipo de artículo, mira, acá han hecho de cualitativo, ¿ya? Igual, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, y si es clara la exposición de resultados, ¿ya? Entonces, eso también sería la forma en la que se va a presentar el análisis CASPE. Previamente, el análisis CASPE era presentado en un solo cuadro grande, ¿no? De doble entrada. En un lado iban los nombres de todos los artículos incluidos y por otro lado iban las preguntas y simplemente se colocaba sí, no, hasta obtener la puntuación por pregunta y hasta obtener la puntuación final. Ya ahora se ha desglosado o se solicita que se haga el desglosamiento de esta manera, ¿no? De esta manera. Ya preguntas a la izquierda y a la derecha la respuesta y desplayarnos o detallar un poco más lo que sería en el caso de la precisión, especialmente en la precisión de los resultados o el efecto. Esa sería la forma en la cual nosotros deberíamos presentar lo que sería la revisión sistemática. ¿Ya? Esa sería la forma de presentar la revisión sistemática. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, ese formato lo voy a subir. Lo voy a subir al Canvas. Ahorita lo subo. Parece. Ya está el formato para que ustedes lo vayan a revisar. Les digo que en teoría es 20, por ahí se pueden aceptar 18, 17, pero no podremos, 9, 10 artículos no serían los más adecuados, lo podrían observar ahí.
lo más probable que observen si la cantidad de artículos es tan baja. Ujú. Ya. Ya, eso es lo que respecta a lo que es el Word. ¿Ya? A lo que respecta al Word. ¿Ya? Ya está subido el formato. eh, Vamos a ver lo que concerniente al PPT, al PowerPoint. Un ratito. Ya. Ok. Entonces, vamos a ver el PowerPoint. ¿Ya? Igual, aquí recuerden que ya no es escuela, sino que es programa académico de nutrición y dietética. Segunda especialidad nutrición clínica, ya sería convención en nutrición deportiva. El título, el nombre de su revisión, su nombre completo y el nombre de su asesor. ¿Ya? Nombre de su asesora y los sus correspondientes ORCID. ¿Ya? Me estoy olvidando, sí. El perfil profesional, colocan ustedes el centro de labores, actividades que desarrollan, ¿ya? Y lo demás es justamente el índice, ¿ya? En asesora va el nombre de su asesor cuando se les asigna. Ahorita le estoy brindando el formato que se supone que sería el final para cuando ustedes tengan la presentación, ¿ya? Obviamente en la presentación que vean vamos a tener al final del curso, obviamente todavía no se les ha asignado un asesor, ¿no? Entonces por ahí de repente lo dejan, si quieren lo dejan en blanco, si quieren colocan mi nombre, no hay ningún problema. Pero ahí sería su asesora final, la que se les asigne, ¿ya? Sigamos con la parte de índice, básicamente, de manera sencilla, y la introducción. Recuerden que aquí en la introducción deben plasmar lo que sería justamente el tema de lo que es, que está incluido el planteamiento del problema, parte de una justificación, ¿no? En base a estadísticas importantes, recuerden no colocar muchas palabras, entre más imágenes y diagramas mejor, ¿no? Entonces esta introducción tranquilamente lo pueden desplazar en 3 hasta 4 diapositivas, de repente por ahí una más, pero no se explayen tanto porque también tienen que alcanzarles el tiempo tienen que alcanzar los 20 minutos para exponer todo lo demás, especialmente el comentario crítico, ¿ya? Y una vez que justamente colocan tu introducción, el objetivo. Acá debería ser objetivo, ¿no? Es decir, evaluar la evidencia o la relación, la influencia de tal variable con justamente esto. Vamos con el marco teórico, ¿no? Colocan el tipo de investigación, la metodología que es común para todos, ¿no? Y lo que es la pregunta clínica, ¿ya? Acuérdense que aquí también, si en tal caso, si aquí no está colocado, por ejemplo, con otras formas de expresión de la variable, pero si en su caso es necesario, sí. Es decir, como les repito, si ustedes han utilizado, por ejemplo, rendimiento, ¿cómo es que de repente ustedes necesitan colocar rendimiento expresado como fuerza, fuerza máxima, resistencia, flexibilidad, etcétera? Si ustedes han expresado lo que sería otra variable, como composición corporal, cómo es que vienen expresando el tema de composición corporal, ¿no? Acá no está colocado, pero acá sí debe ir, acuérdense. Pero acá en este tipo, para esta pregunta clínica no es necesario, pero en muchas preguntas clínicas sí va a ser necesario, ¿ya? La viabilidad y la pertenencia, algo resumido, acuérdense que corresponde a que justamente si es posible hacer ese artículo y si tiene sentido hacer esta revisión. Las metodologías de búsqueda seleccionada, acá lo pueden desglosar en 2 o 3 diapositivas o papers o páginas, slides, como quieran llamarlo, ¿ya? Y la metodología de búsqueda de la información propiamente, ¿no? Cómo han procedido a hacer la búsqueda, ¿ya? La cantidad de artículos encontrados justamente para cada revisión.
La ficha de recolección de datos, obviamente, para la presentación, el PowerPoint lo tienen que desglosar. Probablemente requieran 3 o 4 presentaciones, slide, PPTs, para justamente glosarlo. No lo hagan tan chiquito que no se vaya a ver. ¿Ya? Esto también, bueno, este es un formato ya casi estándar que deben colocar el nivel de evidencia en el cual ustedes se han basado, la recomendación, y vamos a poner lo que es la lista de chequeo CASP. ¿Ya? Esta lista de chequeo CASPE, recuerden que también tienen que desglosar 3 o 4 artículos por slide, por página, ¿no? Hasta que alcancen todos. Y la presentación del desarrollo del comentario crítico. Nombre completo del título, revisión, o sea, el nombre de ustedes, institución y dirección, su correspondencia. ¿Ya? Y el artículo, el nombre completo para la cita, ¿no? Aquí tal cual van a pegar, si se dan cuenta, es el resumen del artículo que ustedes han escogido se va a pegar tal cual, ¿ya? Se va a pegar tal cual. Y tanto introducción, metodología y resultados, las conclusiones, y vamos con el comentario crítico. Ese es un formato que en realidad lo veo un poco saturado, pero ustedes lo pueden desglosar o inclusive basarse de repente, agregarle alguna diagrama, alguna imagen referencial, no tan abundante, porque en este caso el comentario crítico, al ser una parte también abundante, al igual que la introducción, entonces no va, no les va a alcanzar de repente suficientes diapositivas para desarrollarlo de manera completa, dependiendo qué tan extenso sea el comentario, dependiendo qué tanta evidencia, revisión o información hayamos revisado, ¿ya? Pero básicamente acá sería el comentario crítico, la importancia de los resultados, el nivel de evidencia y la recomendación que obtuvo, en este caso, que tuvieron ustedes, ¿ya? Y la respuesta a la pregunta, ¿no? Que acuérdense que la reacción es en base al artículo escogido, el artículo escogido me permite responder a la pregunta clínica y establecer que parte de precisión del tratamiento actual de la paciente con cáncer de mama bajo el enfoque de una atención integral, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? En base a lo que hayan planteado, las 3, 4, 5 recomendaciones y las referencias, ¿no? Total de las referencias. ¿Ya? Gracias y luego lo universidad al final. ¿Ya? Sencillo el tema de la presentación. ¿Quedó claro este tema del PowerPoint? Bien. A ver, lo voy a también subir el PowerPoint aquí en semana 13. Bien. Ya, aquí ya están,
Ya están ambos formatos, tanto lo que sería el Word como el PPT de presentación. Acuérdense que estos formatos son formatos los cuales les va a servir idealmente para la presentación final en su sustentación, ¿no? Entonces, si respetan ustedes este formato, prácticamente este mismo formato es el que van a seguir para lo que sería la presentación. Por ahí probablemente haya correcciones más que nada para lo que sería el Turnitin, que debería salir menos del 20%, ¿no? Y ya con eso se programa la sustentación. ¿Ya? Eh, Como les comenté hace previamente, ¿no? Para lo que sería la sustentación, una vez que acabe el curso, nosotros estamos semana 13, 14, el 10 de mayo, el 17 de mayo probablemente, o días más, días menos, en su sistema, estaría figurando como especialidad finalizada. Y una vez que termina eso, ustedes pueden acceder a lo que es la solicitud. En el mismo intranet hay una parte que dice trámites documentarios, solicitar titulación de segunda especialidad. ¿Ya? Inician ese paso y les va a salir un ítem para lo que sería el pago. Se van a contactar con ustedes vía teléfono o vía telefónica, ¿no? Les van a escribir de repente al WhatsApp, les van a llamar y les van a decir para habilitar el pago. Con eso pueden pagar con su mismo código, así como han venido pagando lo que sería su mensualidad. Con eso pueden pagar de la misma manera en plataformas de Interbank, BCP, como han venido pagando, o pueden ir presencialmente si quieren a lo que serían las ventanillas de pago de lo que sería la universidad. Y una vez que sale ese pago, les van a enviar una carpeta con diferentes documentos, ¿no? En esos documentos figura la garantía de originalidad, ¿no? Lo que sería el registro de ORCID de ustedes, el registro de ORCID de su asesor, ¿no? Y un formato de informe de asesoría, un formato de informe formato de informe de asesoría y formato de lo que sería conformidad del proyecto, que eso obviamente lo iban a dar a su asesor, ¿no? Y una solicitud, bueno, y también ahí tendría que incluir la solicitud del asesor de trabajo académico, ¿ya? Cuando ya ustedes están a este nivel, ¿ya? Ya pueden buscar lo que serían los asesores, buscar su asesor. Son actualmente tres, cuatro asesores que se cuentan justamente esto. Cada uno de los asesores cuenta con una cuenta de Turnitin, por eso es que también es importante tener cuidado al momento con ese tema. Una vez que pasa esto, estos asesores le van a entregar algunos formatos y el asesor mismo va a llenar algunos formatos que les va a pedir, ¿ya? Y ya con eso inician el trámite. ¿Dónde se solicita el asesor? El asesor prácticamente, como les digo, les vamos a pasar la lista, no tengo la lista actualizada de todos los asesores, pero se les va a compartir la lista y ustedes mismos escriben a su asesor por correo o lo llaman para justamente solicitar que sea brinde asesor. Primero tiene que conversar con el asesor. Decirle, por favor, yo soy de la especialidad tal, quiero justamente asesoría para justamente su presentación. Y ya con esa conversación previa, le comparten lo que sería el formato de Word el formato de designación de asesor, ¿ya? Y con eso ya se formaliza en teoría lo que sería la solicitud de asignación de asesor. Y con eso, y también hay un formato de seguimiento. Este formato de seguimiento en otras palabras, lo que van a firmar ahí ustedes y asesor es cada vez que tienen valga la redundancia, un seguimiento, pues cada vez que tienen, vamos a suponer que ustedes presentan su trabajo y el trabajo dice, miren, ¿sabes qué? Esta parte tienes que redactarla mejor, esta parte tienes que mejorar lo que es el Turnitin, o tu artículo, el formato no es el correcto, corrígelo, ya. Esa es de repente la primera asesoría. Hay una hojita que van a firmar ustedes, asesor, segunda asesoría. Ya, aquí el Turnitin salió 30, tienes que bajar.
Entonces ahí se firma lo que es la asesoría. Tercera asesoría. Ya, el Turnitin salió 25, igual tienes que volver a dejar la nueva asesoría. Y una vez que ya está listo, ya lo que se hace es la asesora da el visto bueno, les va a brindar dentro de los documentos que les van a enviar, ¿no? El área académica de grados y títulos, justamente hay un trabajo, hay un documento que es un hoja de conformidad de trabajo que lo va a firmar su asesor y con esa conformidad de trabajo, ¿no? Ya ustedes están listos para lo que sería justamente, para lo que sería ya la sustentación, que la sustentación se programa bastante rápido. Puede ser inclusive el viernes están listos y el miércoles mismo están sustentando. Eso también depende de la disponibilidad de lo que serían el jurado, ¿ya? Este jurado, dependiendo de la disponibilidad que se cuente, justamente lo más probable es que su sustentación sea miércoles en la noche o cualquier día en la noche, aparte, hora aproximada de 9 de la noche, 10 de la noche. ¿Ya? Son los horarios que más factibles se cuentan, ¿no? Porque hay que ver la disponibilidad de los jurados. Sustentan y con eso ya se levanta un acta de sustentación y se inicia el trámite de lo que sería el trámite de lo que ya sería su sustentación. Una vez que la universidad emite su título, ¿no? Lo que inmediatamente pasa ya automáticamente al cabo de un mes y medio, es que ya su título va a aparecer en su NEDO, ¿ya? Ya aparece en su NEDO. Y con eso ya ustedes pueden hacer las gestiones que consideren necesarias. Si quieren, registran su especialidad en lo que es el colegio, o si quieren lo agregan a su CV para su trabajo, depende de lo que ustedes soliciten, requieran, ¿no? Pero básicamente ese sería la linealidad de cómo deberían cómo procedería, cómo pasaría lo que es la sustentación. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Las exposiciones de ustedes van a ser el 3 y 10 de mayo. ¿Ya? La siguiente semana vamos a tener la clase final y vamos a sortear entre todos, se va a sortear justamente lo que sería el orden. Si hay voluntarios para exponer antes, para exponer primero, bueno, bienvenido sea, ¿no? Si hay voluntarios por exponer primero, se les tome en consideración. ¿Ya? Si no, todo va a ser por sorteo, ¿ya? Ahora yo les hago la pregunta, ¿todos ya están en la parte del comentario crítico?
Ya, entonces, aún no. Ya, ¿en qué parte están? Imagino que ya están terminando el análisis CASPE, ¿no? Todos ya tienen, ya. Entonces, avancen porque ya prácticamente quedarían 2 semanas. Esta semana que viene y la siguiente ya estaríamos exponiendo. Ya, bien, Leila. Ya, más o menos, si has hecho el análisis CASPE de la revisión sistemática, más o menos ya vas viendo, ¿no? ¿Qué es necesario de repente analizar, qué es necesario de repente o qué consideras que de repente puede mejorar el artículo, ¿no? Entonces, ya, con eso ya estaríamos concluyendo la última parte del comentario crítico, ¿ya? Como les dije, el comentario crítico mayormente tiene 3, 4 páginas, pero por ahí puede ser que sea un tema en el cual requiere un mayor desarrollo de justamente el contenido. Entonces, probablemente sea necesario realizar o desplayarnos más. Sí, 3, 4 páginas son mayormente, ¿no? De repente, claro, no, pero eso depende. Si tú tienes revisiones sistemáticas de calidad, de calidad, justamente debería, en teoría, en cuanto al nivel de evidencia, el nivel de evidencia más alto sería de la regresión sistemática. Ya, acá lo vamos a ver. Ya. Obviamente, acá lo que les decía, ¿no? Mayormente el mayor nivel de evidencia va a ser el metaanálisis y la sistemática, pero si sus metaanálisis y revisiones sistemáticas tienen un nivel de evidencia baja, no sé, ponte, en la suma tienen 10 12 puntos, obviamente, probablemente ahí lo que vayan a escoger ustedes es un ensayo clínico aleatorizado, ¿ya? Claro, tiene que ver si, si su revisión sistemática es nivel de evidencia A1, obviamente eso es lo que van a tener que escoger. Si es una A2, un C2, C1, no, inclusive una A3, ¿no? O un nivel de evidencia más bajo, obviamente no van a escoger eso, pues, ¿no? Pero en la mayoría de casos pasa que la revisión del sistema. Para que una revisión sistemática y metaanálisis esté bien desarrollada, justamente hay varios factores que ya hemos visto que tienen que tener en cuenta en cuanto a metodología, ¿no? Implementación y todo eso. Entonces, este, entonces eso sí tengan en consideración, ¿ya? Y en el desarrollo del comentario crítico, en el desarrollo del comentario crítico, este, ya, bueno, como les digo, vamos respetando el formato, vamos haciendo lo que es este desarrollo. ¿Ya? El comentario crítico, acuérdense que también podemos incluir referencias porque podemos aquí, como vamos a hacer una crítica a lo que sería la metodología que se está aplicando, o por ejemplo los criterios de selección que se está considerando, ¿no? Entonces aquí probablemente sí sea necesario una que otra revisión, ¿ya? Una que otra referencia, perdón. Una que otra referencia, ¿ya? Eso también tengan en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta con respecto a su trabajo? ¿Todos aquí ya están terminando su análisis CASPE? ¿O hay alguien que aún todavía esté más atrasado, esté todavía haciendo búsqueda o no esté ni a la mitad de su análisis CASPE?
Como le digo, en teoría ahorita ya todos deberían haber terminado su análisis CASPE o estar terminándolo, ¿no? Finalizando los últimos artículos. Ya, acuérdense que la forma de presentarlo es la que tenemos aquí. Ya, Andrea, tienes que avanzar. Si quieres, si necesitas alguna ayuda, tienes alguna duda, si quieres ahorita lo desarrollamos o si no, podemos ir conversando por interno. Pero la idea es que avancen lo más posible, que todos ya tengan su trabajo listo. No se confíen con el comentario crítico, porque si bien es una de las partes que se desarrolla con, quizás toma menos tiempo, porque ya has analizado todos los artículos, ya has visto diferentes referencias, ¿no? Pero muchas veces es necesario hacer un análisis más meticuloso y tienes que fundamentar muchas veces la información que tú estás colocando ahí, ¿ya? Tienes que fundamentar eso, entonces tampoco se confíen mucho, ¿ya? ¿Alguno de ustedes entonces tiene alguna pregunta, duda? Sí, ya le he subido nuevamente, Leila. He subido nuevamente. Aquí está. Modelo, en la semana 13 está revisión crítica modelo el Word y revisión crítica modelo el PPT. Están ambos formatos, ¿ya? Están ambos formatos, ¿ya? Sí, en el otro, el análisis CASPE, estaba, era un cuadro de doble entrada, ¿no? Como les digo, en el cual este era el formato anterior, ¿no? Nombre de los artículos, tipos de artículos y las respuestas a las preguntas, ¿no? Pero ese ya no va. Ahora va a ir el nuevo formato. Ya acuérdense de enlistar todas las preguntas y las respuestas. Ya, acuérdense colocar las preguntas completas, pero siempre eso va en el anexo. Acuérdense, va al final. No es parte del cuerpo propio del comentario, es anexos. Ya, es en anexos. Ahí va a ir, anexos. Ahí va, en la parte de anexos. Todos los ensayos clínicos primero, después todas las revisiones sistemáticas, después. Estos cuadros no pasan por como es en anexos, ya no pasa, no entra en el Turnitin. De todas maneras, acuérdense colocar aquí lo que les digo, comillas, ¿no? Y la referencia correspondiente, ¿ya? De todas maneras hagan eso. Pero se supone que la Turnitin va hasta antes de esto, antes de las referencias. Referencias, bueno, se configura, pero no debería incluir referencias, ¿no? Eso básicamente con respecto a ese cuadrito. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Voy a habilitar una carpeta o una tarea que ya voy a colocarlo, trabajo final.
Ya, ya, está habilitado una tarea, semana 16 trabajo final, ahí pueden ir subiendo sus avances. ¿Ya? Me avisan cuando suben para justamente poder ayudarles con la revisión. Pero básicamente, por eso, el motivo de ir dejando tareas como la introducción, como lo que es la pregunta clínica, bueno, que se hizo en el ciclo pasado, ciclo anterior, era que vayan avanzando poco a poco, ¿ya? Era que vayan avanzando poco a poco, ¿ya? Ahora ya debemos enfocarnos en ya hacer la parte final. Ya. Ya, si tienen ayudas también, algo que quiero que tengan especial cuidado es ese cuadrito CASPE que les estoy mostrando, que estoy presentando ahorita. Ya, acuérdense que ese va a ser el formato actual. Entonces, tengan cuidado con eso de acá. Casi todas las preguntas recuerden que va a ser sí, no o tal vez, sí, no, tal vez, pero aquí sí tiene que desplayarse la precisión del efecto en el caso de lo que son los ensayos clínicos y también hay una precisión del efecto en lo que son las revisiones sistemáticas y lo que sería el resultado global de la investigación, ¿ya? Ahí tengan especial cuidado, ¿ya? Entonces, ahorita, estos cuadros serían lo prioritario porque se supone que es lo primero que se debe terminar y cuando escogen ustedes ya su revisión, cuando ya han escogido el artículo, en base a este artículo van a hacer el análisis CASPE. El comentario crítico, perdón, el comentario crítico. Una vez que termina el CASPE, ustedes tienen que haber llenado este cuadro, ¿ya? Y con ese comentario se hace, con ese artículo se hace el desarrollo del comentario crítico, ¿ya? No, solo se pregunta así, ¿no? Del uno a la única En los ensayos clínicos, la única pregunta que se desglosa o se desarrolla es sobre la precisión de los resultados, ¿ya? Y en lo que sería, y en lo que sería en lo que es revisiones sistemáticas en metaanálisis, las 6 y las 7, ¿ya? Resultado global y precisión de los resultados. Eso es básicamente lo que sí se desglosaría, ¿no? Este análisis CASPE es de todos los artículos que se han hecho a lo que has incluido, pues. Si has encontrado 22 artículos, de los 22 artículos, separados en ensayo clínico, revisión sistemática de metaanálisis y descriptivos. De todos eso debe haber esto que va en la parte de anexos, ¿ya? De todos debe haber esto en la parte de anexos. De todos deben figurar sus cuadros. De todos los artículos que han hecho el análisis CASPE deben figurar los cuadros. Pero de lo que sería del artículo seleccionado que ha tenido mayor nivel de evidencia, mayor puntuación, ahí solo se hace el desarrollo del comentario, ¿ya? Ajá, las mismas preguntas que están en el Excel son las que están aquí.
Las mismas preguntas que están en el Excel son las que están aquí. Y en vez de uno, en vez de dos puntos o cero, se coloca así no. Y si es que alguna pregunta han respondido con un no, se coloca tal vez. ¿Ya? Y en precisión de este efecto, se coloca, ya se desplaya, ¿no? ¿Cuál ha sido la precisión que han colocado? ¿Vamos bien? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Por qué asustados? En realidad, se supone que esto ya lo hemos venido desarrollando desde el curso de investigación uno, ¿no? En investigación uno debemos haber quedado en análisis CASPE de lo que son revisiones de ensayos clínicos, ¿no? Lo único que hay que modificar ahora, la única modificación es justamente del cuadro CASPE. Pasarlo del formato de 2x2 a pasarlo a este formato, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y poner la precisión en este caso. Eso es lo único que está cambiando. Y lo otro también que está cambiando, o quizás no cambiarlo, sino mejorarlo, es el tema de eh, lo que son las comillas y las referencias colocadas correctamente. Por eso que también se les ha brindado la opción de hacerlo con algún tipo de gestor de referencias, gestor de citas, porque si no, va a pasar de que, puede pasar de que van a tener que hacerlo de manera manual, ¿ya? Uno por uno. Identificar todos sus artículos y poner 18, 17, 18, 17, 20 y lo que sea. Pero si no, aquí nomás fíjense que como es un gestor, ya como es un gestor de búsqueda, un gestor de búsqueda ya lo incluyes de manera más rápida. ¿Ya? Solamente esas serían las únicas modificaciones. Y todavía tenemos esta semana que viene, les damos 19 hasta el 26. El 26 se supone que ya deberían tener comentario crítico, quizás para finalizar detalles, y después con el 3 ya estarían todos listos. Sí, pero bueno, por eso también es que se les recomendaba hacerlo. Pero algo importante es, como repito, esto se les estoy dando desde una vez para cuando presenten, ¿ya? Algo que les está dando de una vez es cuando presenten este trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo, al menos, si tú has colocado en tu presentación los cuadros bien desarrollados, de repente, si no tiene esta referencia y las comillas, tampoco es lo que lo vaya a considerar algo malo, pero ya les estoy adelantando de una vez que así es que lo tienen que presentar cuando le envíen al asesor para que el asesor lo revise y también le pase el Turnitin. ¿Ya? Ese es algo que tienen que tener en claro, ¿ya? De repente, para la presentación final, por lo menos ustedes tienen que haber terminado todo, ya les está pasando los formatos de Word, los formatos de PowerPoint. Entonces, por ese lado, ahí es lo que tienen que enfocarse, ¿ya? Y una vez que ustedes se les apruebe, ya terminemos el curso, más de repente con calma pueden hacerlo. Pero en realidad no demora mucho, es simplemente identificar el punto, identificar la referencia y colocar todas las referencias, todos los números, ¿no?
que acá obviamente se va a repetir, pues, ¿no? Para cada uno. ¿Ya? Pero de todas maneras, de una vez se les está mencionando cómo deben presentarlo a su asesor, ¿no? Después para que avance más rápido, después diga, profesor, mi turno tiene que salir en 40, pero ya les estaba brindando la información, ¿ya? Ya les estaba brindando la información. Eso va a revisar el asesor, ¿no? El turnitin, más que nada eso es lo que más demora a veces. Especialmente, como les digo, este es un formato que recién se ha implementado el año pasado, entonces los trabajos previos no venían teniendo esto, entonces han tenido que modificar. Pero de una vez ya les estamos presentando para que no tengan ningún inconveniente. Pero este cuadrito CASPE, este sí o sí lo tienen que presentar para el final del curso. Este anexo sí o sí lo tienen que presentar para el final del curso. Para eso sí no hay excusa. Que es del Excel, justamente pegar todas las respuestas y la precisión o el resultado global. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguna preguntas aquí? Bien. Entonces, recuerden, la siguiente semana, el 26, estamos teniendo justamente la última clase teórica, y ahí más vamos a proceder. Claro, más que eso es porque está en anexos. Los anexos no se pasan, ¿no? Por eso es que por eso es que no se pasa ¿ya? Pero, obviamente, el pasarlo por Turnitin, este cuadro, todito esto saldría como plagio. Lo que se podría hacer es nuevamente aquí colocar entre comillas, ¿no? Para tratar de disminuir, ¿ya? Pero en este caso no se pasa porque es parte de los anexos, ¿ya? Eh, ¿Alguna otra pregunta? Ya, igual queda pendiente que les consiga la lista de los asesores para que todavía no les van a escribir hasta que, como les digo, hasta que salga cuando ingresen al intranet y salgan todas sus notas del curso, que es más o menos quincena de mayo, 17 de mayo, más o menos algunos días, ¿no? Hasta que no salgan todas sus notas, este, todavía no se conversa con el asesor, pero una vez, porque tampoco no se les va a permitir, el sistema no les va a permitir hacer lo que es la solicitud de titulación. Mientras va avanzando la titulación, pueden ir solicitando, pero este, una vez que finaliza, les brindamos los números a los asesores, ustedes se contactan, un número por correo, y todos los documentos que se le envíe lo que es el departamento, el área de grados y títulos, que una vez tiene que corroborar su pago, obviamente, ¿no? Corrobora que su pago ha sido realizado, ¿no? Grados y títulos corrobora eso, entonces y se inicia lo que sería el trámite, le envían los documentos para llenar y con eso ya ustedes pueden consultar con el asesor, el asesor acepta y ahí ustedes se les brinda. Ustedes le van a brindar justamente algunos documentos que la asesora tiene que llenar y van avanzando. ¿Ya? Van avanzando. ¿Ya? En la exposición igual le van a hacer seguro vamos a hacerles algunas observaciones y y igual el asesor le va a hacer algunas observaciones. Ya, como les digo, yo no puedo pasar Turnitin
registrar su esto, ¿no? Porque si no, le va a salir plagio en toda la pregunta, todo el trabajo, ¿no? El que le va a registrar su trabajo y le va a salir un informe de Turnitin, porque ese informe también es parte de los documentos que se requiere para la sustentación, es justamente su asesora, ¿ya? Así que vayan avanzando, no se queden para que justamente puedan sustentar de manera rápida, pues. En realidad, esto que ustedes acaban mayo, un mes y ya pueden sustentar, ¿no? En un mes tranquilamente puede estar su sustentación, eh, dependiendo cuántas observaciones se tengan, si está todo bien para su trabajo en la presentación final del curso. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Con respecto a lo que es el tema de la maratón, vamos a participar, no es necesario realizar ningún pago adicional, vamos a participar como parte de lo que es la universidad, se nos está permitiendo a la universidad justamente tener una comitiva en la cual se les va a brindar un polo para ser distintivos de la universidad y que puedan estar presentes en lo que sería la maratón. Por lo menos 1 kilómetro, ¿ya? No es necesario, bueno, creo que va a haber 5, 10, 21 y 42, pero por lo menos 1 kilómetro es lo que se quiere participar. Es más un tema de motivación para los alumnos de pregrado, de posgrado, de especialidad, que justamente se promueve lo que es el ejercicio, el entrenamiento, ¿ya? Nosotros vamos a estar desde prácticamente de las 6 de la mañana. Los profesores vamos a estar desde las 6 de la mañana. La maratón creo que inicia a las 7, pero a las 6 de la mañana vamos a estar haciendo pruebas de hidratación, un refractómetro, hasta lo que nos tome, pues, ¿no? No es obligatorio, no es obligatorio, pero sí sería lo más adecuado justamente que si ustedes desean participar o inclusive ver en primera persona, ¿no? Justamente cómo sería. Va a ser ya le mencioné, mayo 18, mayo 18. Ajá, perdón, sí, tiene razón. 25 de mayo, porque estamos, sí, 25 de mayo, ¿ya? Este, si ustedes desean, voy a coordinar bien, porque fijos en pruebas de hidratación vamos a estar los docentes. Yo, el profesor Víctor, el profesor Giancarlo, el profesor Martín. Y si ustedes desean apoyarnos inicialmente, también en realidad son bienvenidos, ¿no? Para que podamos estar ahí avanzando. Nos están dando, la universidad nos está un número de, no recuerdo cuántos, cerca de creo que 300 goteros para hacer hasta 300 personas. Va a haber 3 refractómetros, entonces vamos a ir avanzando. ¿Ya? Eh, ya, ok, John. Sí, igual vamos, todavía tenemos que hacer las coordinaciones finales. ¿Ya? Pero ya prácticamente está establecido así. Bueno, se están dando botellas para dar a los participantes, botellas de agua, ¿ya? Entonces, esto sería hasta ahora la información que contamos, ¿no? El libro vamos a estar de las 6 de la mañana, el maratón inicia a las 7 y los que quieran correr por lo menos una distancia prudente, 1 kilómetro de repente, si los que se animan a más, ¿no? De repente quieren completar la maratón completa, son bienvenidos también, ¿ya? Bien, entonces, por favor, avancen, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden aprovechar, este, pueden aprovechar para resolverlas, ¿ya? Por ahí me está escribiendo María. No estoy seguro si se le da medalla, ¿ya? ¿Así, María? Profesor, buenas tardes. Ujú. Una consulta. Mi título de mi investigación había puesto efecto de suplementación de creatina para mejorar el rendimiento físico en deportistas adolescentes de fútbol, pero según lo que voy buscando, pues yo encuentro la mayoría hasta 21 años. Ujú. Si me limito a adolescente, pues ya no, 10 me sale muy poco. ¿Ya? Juveniles, ¿hasta qué edad se considera? Se considera deportistas juveniles,
hasta no, algo exacto creo que no es, depende, varía del deporte. Porque si es adolescente ya de 21 no sería, ¿cierto? Claro. Entonces lo Mm, cambiaría por juveniles. Pero puede ser. sí, de 16, 17, 18, 19, 20, 21. Claro, sí, podría ser, lo podrías ampliar. Y después otra consulta. Yo puse para mejorar el rendimiento físico y dentro de ello puse expresado en fuerza muscular, resistencia física, potencia muscular. Y a veces yo encuentro artículos con el título, por ejemplo, dice, ¿no? Efectos de la suplementación con creatina en el rendimiento atlético de futbolistas. O sea, en el título no expresa específicamente rendimiento físico, fuerza muscular, pero Ujú. dentro del artículo en su desarrollo sí ya mencionan. Entonces eso también Ya. considero. Claro, claro. Sí, 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 mm, sí. Es que en el título no te va a no va a encontrar todo, pues, ¿no? No va a detallar todo. Ajá. ya. Ya en el resumen, lo demás ya te va a detallar qué variables de rendimiento han incluido. Ah, ya, pero por ejemplo a veces encuentro variables adicionales que no está en el mío. Eso también va. O algunas sí, algunas no, así hay. O Depende, tiene que ser bueno, te específicamente puedes, la mira, misma. si está midiendo rendimiento y algo y composición, por ejemplo, te puedes enfocar, si tiene la variable de rendimiento, puedes trabajar con esa variable y enfocarte en esa variable, más que nada. Claro, ¿Entiendes? Hacer análisis, todo lo del análisis sería de todo lo relacionado al rendimiento. sí, lo que pasa es que hay artículos que traen otras variables más. Eso yo no lo considero. O sea, lo que yo quiero saber si ese artículo lo puedo considerar, porque Lo sí puedes también. incluir, sí, por eso te digo, lo puedes incluir, Ya, sí, pero todo el análisis sería solamente de este tema, pues destinado a lo que es tu variable. ujú. Y para como para seleccionar al artículo, digamos ya el que voy a hacer el comentario, eso sí tiene que ser más específico o más exacto. Deberías, como te digo, el análisis debería haber sido en base a solamente el tema de lo que es rendimiento. Cuando presentan las estadísticas, se presentan las estadísticas para ver la precisión, por ejemplo, solamente o por separado se deberían presentar. ¿Entiendes? Si un artículo tiene dos variables o tres variables o cuatro variables, la estimación de lo que son los intervalos de confianza, la precisión, grado de correlación, se hacen de manera distinta por cada una de las variables. Entonces tú te enfocarías solamente a una de esas variables, a la que tú estás, es de tu interés, ¿no? Mm, ya. Entonces cojo lo que yo estoy buscando de ese artículo. Claro, haces el análisis en base a lo que tú estás planteando. El análisis CASPE, acuerde todas las preguntas de CASPE en base a lo que tú estás planteando, solamente a tu variable. Ya. ¿Mm? Ya, y quería, ¿alguien más está haciendo con suplementación de creatina? Por lo que veo, Pareció no. el siglo pasado, creo. Creatina, o sea, creatina va a ser una variable que siempre vas a encontrar, pero el tema está si es que la población, si es que las variables y si son las mismas. Ahí sería el problema. Ujú, pero yo estaba viendo en el Excel que usted envió, pero no veo. Claro, ahí no hay tú eres la única que está haciendo con creatina ahora y con sería cuestión de que revises en el repositorio de la universidad si alguien ha hecho ya de creatina rendimiento. Sé que ha habido cafeína y rendimiento físico en deportistas, en futbolistas, pero no recuerdo de creatina en deportistas jóvenes. Ujú, yo quería ser adolescente, pero hay muy poco artículo. ¿Mm? ¿Cuántos artículos más o menos se encuentran en adolescentes? 8. O sea, sí hay, pero años del 2002, del 2008, así. Ujú. Entonces, y yo estoy considerando, no sé si esté bien también, del 2015 para arriba. Ya, sí, es un buen criterio. Ya, ya, entonces sí, amplíalo
amplíelo para justamente que tú puedas tener este, justamente para que tengas más cantidad de personas o de artículos, ¿no? En este caso, ¿ya? Ya, se parece al mío, dice. No. Nora es entrenamiento físico. Ah, entrenamiento. Dorsal. Deila, ¿te refieres al número o lo que colocan en la camisa, en el polo? Leila. Sí, sí, con dorsal te refieres a lo que va en el polo, el número. Creo que no. O sea, si estamos yendo por parte de la universidad, no tendría, ¿no? Porque el dorsal se le entrega un día antes a los que se han inscrito. Pero igual voy a consultar, ¿ya? Voy a asegurarme de eso. De repente se le da uno distinto, qué sé yo. ¿Ya? Bien, entonces, por favor, avancen sus temas, avancen sus trabajos. Estamos a puertas de finalizar el ciclo y también la especialidad. Y la idea es que se gradúe la mayor cantidad de ustedes, ¿no? Son 19. Entonces, que el 80-90% se estén graduando justamente. En realidad todos deberían graduarse, ¿ya? Pero por lo menos en las primeras semanas la mayoría. ¿Ok? Bien, entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Estamos conversando cualquier cosa. Buen fin de semana.